En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Hoy estamos ya día martes y pedimos por tu Hijo y por todos que llegue con bien a Alemania, al campo militar. Que Dios lo bendiga y guarde, y que guarde y bendiga a todos los demás del ejército de Estados Unidos, y que ojalá que no se necesiten usar. Que esté todo en paz. Pero vamos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. Ayer hablábamos de qué, el Evangelio de lunes. De lunes. ¿Qué era el Evangelio de lunes? Que era el Salmo, era el 118, cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Salmo 118 del rey David pidiendo sabiduría. Bueno, en este caso lo único que advierte o pide es pues ver cómo seguir a Dios, seguir las Escrituras, nos lleva una vida recta y una vida completamente en paz. El rey David sabía que había otra vida aparte de esta, y él le pide instrucción al Padre, una instrucción para vivir conforme a tu voluntad. A pesar de que él tenía todo el poder y todo, él sabía muy bien que esta vida no era la única, que había otra más, y era la que le pedía instrucción. ¿Para qué? Para que su alma no se perdiera. Y hoy yo creo que Dios va a seguir por el mismo camino, porque ya mañana, miércoles de ceniza, van a cambiar las Escrituras, pero vamos a ver qué nos enseña el día de hoy. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscrito o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a mostrar el día de hoy, y así proclamarte inmediatamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo las palabras, todo el ser de las personas que nos has encomendado: mi esposa, hijos, nietos, descendientes, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente los que en este canal. Cuídalos y protégelos y bendícelos, especialmente doble bendición a todos aquellos que promuevan este programa. ¿Para qué? Para que podamos llegar a más gente. Que así sea. Cuídalos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio del día de hoy, martes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga: es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal, y Él no tiene a nadie. No tienta a nadie, perdón. A cada uno tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo de hoy, Salmo 93, del 12 al 19. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retomará la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 8, del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca, y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogiste cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogiste cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. ¿Qué se les queda en la mente? Pues que cuando tengamos un pensamiento, un sentimiento malo, pues no viene de Dios. Tenemos que clamar la luz del Señor. Aclamar la luz del Señor, hijo. Pues sí, como Jesús nos invita a llevar a cabo el Salmo, ¿no? Dichoso el hombre a quien tú educas, dejarnos educar por el Señor, porque pues vemos, oímos y no entendemos. Y es apóstoles. Y es importante dejarse, como dices tú, guiar por el Señor. El problema es por qué y para qué, ¿no? El salmista pide, es una oración que se hace todos los miércoles en el pueblo judío, pero pide instrucción. Empieza primeramente en los primeros versos como dudando o renegando. Este salmo habla a veces de la fidelidad de Dios. A veces el salmista piensa que por qué hay gente que está pisoteando a los demás, por qué los pisotea. Y empieza el salmo así al principio y después termina poniendo la confianza plena en Dios y termina adorando a Dios. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es parte de la vida? A veces nosotros no entendemos por qué la gente es así, por qué la gente abusa de la otra gente y pareciera que Dios no se acuerda de uno. Y sin embargo, cuando empezamos a meditar y dejar que Dios haga el juicio, terminamos por adorar a Dios. Dejar que Dios nos guíe. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida es santidad. Llegar a la santidad. Para poder ir al cielo no se llega siendo bueno, se tiene que llegar siendo santo. Y en el mundo habrá gente que nos va a pisotear, pero ya nuestra guerra ya no es contra carne y sangre, dijo San Pablo, ahora son contra espíritus que nos afligen y nos hacen sufrir. Por eso en la carta que leyó mi hija aquí, en la carta de Santiago, si profundiza uno se va al Sinaí, ¿no? Empezó la carta diciendo: felices los que superan las pruebas. Y el pueblo judío, cuando salió de Egipto, empezaron a superar, a pelear, a luchar, a caminar, y eran liberados. Y tenían que superar las pruebas. Y dice la palabra de Dios también en lo que leyó, que somos primicia por su palabra. Él es el Señor de la luz. Cuando tú vas a Sinaí,
Tú ayer, el domingo, decía yo, pareciera que subes al cielo, porque está tan alto el monte y pareciera que las estrellas las tienes al alcance de la mano y las puedes tocar. Brillan mucho las estrellas, se ven, se sienten muy cerca del monte, por eso le llama el Señor de las luces. Y no es por eso que en Navidad también ponemos muchas luces. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de las luces. Y es ahí cuando se le da la palabra de Dios. Se le da la palabra de Dios y es por medio de la palabra que nosotros somos salvados. Somos limpios y purificados. El pueblo judío así camina y por eso le dice bienaventurados los que aguantaron las pruebas. Y hay que pone dos tipos de pruebas, las pruebas que Dios pone y las tentaciones. Hay que distinguir, porque uno las pone el enemigo con un propósito, el que caigas en pecado y se pierda todo lo que has hecho. Para poder entender todo esto, nosotros somos como la ofrenda de la cebada, que es en el mes de abril. Se siembra en noviembre y se cosecha en abril la cebada. Se hace un pan negro, pan de pobre. Esa cebada representa al ser humano. Nosotros somos imperfectos, somos humildes, pero estamos caminando. Y después de la Cuaresma al Pentateuco, a Pentecostés, son 50 días. Y ahí se siembra el trigo en abril y se cosechan los primeros frutos en mayo, en junio, que son el Pentateuco, que es cuando Dios le dio la palabra a los judíos y nosotros ese día recibimos el Espíritu Santo, porque la palabra no la podemos interpretar si no somos inspirados por el Espíritu. Entonces, de la primera cosecha de la cebada en abril, y luego que representa que estamos caminando, y luego de abril a mayo, junio, ese es cuando nosotros ya vamos alcanzando la plenitud y alcanzamos a dar fruto, el trigo, un pan digno ¿para qué? Para ofrecer a Dios. Por eso en el Evangelio Jesús nos va a mostrar qué es lo que necesitamos hacer. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos saque del camino que estamos llevando. Ya estamos caminando, estamos encebados, un pan de cebada, pero ya vamos caminando para hacer un pan de trigo y ser ofrecido a Dios. Pero el diablo nos va a poner pruebas y Dios nos va a poner pruebas. Las pruebas de Dios son para crecimiento espiritual, las pruebas del enemigo son para que tú desistas y ya no voltees. No, es que como el muchacho que llevamos el domingo para que diera la clase, dijo, yo llegué al tiempo que yo ya no quería saber nada, yo ya no quería dar clases ni nada. ¿Por qué? Porque el diablo ataca y quiere que desistas. ¿Qué debemos hacer para no desistir y permanecer? Jesús nos lo enseña en el Evangelio. ¿Qué pasó en el Evangelio? Pues Jesús les reclama a los discípulos. A ver, vamos cómo empieza. En aquel tiempo los discípulos se les olvidó tomar pan. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan. Vienen de la multiplicación de los panes. Una de las primeras cosas que debemos hacer para poder permanecer en santidad es no pensar en las cosas del mundo. Pensar en las cosas de Dios, siempre en las cosas de Dios. Primero las cosas de Dios. Ellos estaban preocupados por el comer, por el pan de que da cuerpo, ¿no? No estaban preocupados por lo que Jesús les había dado. Por eso Jesús les va a decir lo siguiente. Y no tenían más que un pan en la barca, y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Lo primero que debemos hacer, evitar las cosas del mundo. Segundo, meternos bien en la barca. Y la barca siempre va a estar en movimiento. La iglesia siempre está yendo de un lado para otro. Del lado, a veces del pueblo judío, a veces del pueblo pagano, siempre en movimiento. Siempre va a estar en movimiento. Y nosotros siempre debemos estar dentro de la barca, no fuera de la barca, que es la iglesia. Segundo, acudir a los consejos de Jesús. Cuídense de la levadura de
de los fariseos. En pocas palabras, mantenernos fuera de pecado, cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque somos levadura, somos la cebada, el pan negro, y estamos en plan de purificación y el pecado nos ennegrece. Cuidar de no tomar levadura, fuera del pecado, fuera de Herodes. Herodes representa a Satanás, representa al diablo. Mantente fuera de ello. ¿Y qué más les dijo? Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? A ver, segunda cosa, no hay que ver las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque siempre van a caer en discusión, siempre va a haber alegata, siempre va a haber discusión. Y todo eso, lejos de llevarte a la santidad, te lleva a perder la santidad. Empiezas a pelear, el diablo te empieza a meter y empiezas a encorejar, a sentir odio, a rencor en el corazón, y no puede Dios habitar. Por mucho que vayas a la misa, por mucho que recibas a Cristo, mientras haya coraje y discusión en el corazón, Dios no puede habitar ahí. ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué están discutiendo?, pregunta Jesús. Y les dice, a ver, ¿qué les dijo? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 en 4,000? Le respondieron: 7. Y él les dijo: ¿no acabáis de comprender? Y mucha gente no acaba de entender. La iglesia es una sola, y dentro de la iglesia nomás hay un solo pan. ¿No acabas de entender? Es Cristo, Cristo sacramentado. Es el que nos da el pan de vida, es el que nos da man. ¿No entendiste? En uno recibiste 7 canastas, en otro 12. El 7 representa perfección, representa 70, el mundo, las naciones de todo el mundo. El 12 al pueblo judío. Son las 2 naciones unidas por una sola iglesia y un solo pan. ¿No acabas de entender? Por eso Dios hoy nos dice en el Salmo: dichoso aquel que se deja instruir por el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se dejan instruir por Dios y deciden instruirse por hombres y terminan alejándose de la barca, bajándose de la barca, dejando el único pan que nos da la vida eterna, Cristo nuestro Señor. Entonces aquí, como cuando en Santiago dice que Dios no tienta, no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie, pero dice que a cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Entonces aquí está hablando de que uno mismo decide ser tentado, es que uno se deja llevar. Todos en la vida, todos. Aquí el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los laicos, todos tenemos una pata que nos pisa, cola que nos pisa. Todos somos tentados a algo, y el diablo lo sabe, él lo sabe, y él te puede poner malos pensamientos dentro de tu corazón que te lleven ¿a qué? A seducirte con lo que tú quieres y amas. Ya después la decisión ya será de cada uno, ¿no? Si tú lees la palabra a los santos, ¿no? Había santos que el diablo les ponía mujeres desnudas en los sueños. Dicen los escritos de los santos que de una manera que era exageradamente atractivo. No podías tú renunciar porque te sentías completamente atraído a ello. Mas sin embargo, ellos con su manera de adoración no caían, y eso hacía renegar al demonio. Todos estamos expuestos a eso, pero esas son tentaciones, pruebas del enemigo. ¿Para qué? Para que salgas de la santidad y después te sientas culpable. No, pero es que yo como hice esto, yo ya no soy digno de Dios, Dios ya no me va a perdonar, y entonces me salgo de la iglesia, me salgo del camino de Dios, y el diablo ya triunfó. Y las pruebas de Dios no. Las pruebas de Dios te va a exigir, por ejemplo, con Abraham y Isaac: dame al hijo que tanto quieres, ¿no? El hijo que tanto quería,
Y lo puso, lo amarró y se lo iba a matar. Y después dijo, no, yo veo que no me tienes temor. Abraham le iba a dar todo. Abraham sabía que Dios se lo iba a devolver, punto. Ana, la mamá de Samuel, después de que lo tuvo, lo entregó. Esas son las pruebas que Dios pone. Deshacernos, desapegarnos de las cosas que nos gustan y ponerlas en la mano de Dios, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es más importante tú que las cosas que amo. Y esas cosas te llevan a la prueba. Viene una enfermedad, viene necesidad económica. Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres desarrollar en mi vida? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? Nunca se dice por qué, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esta situación? ¿Para qué? Algo quieres hacer con mi vida. Muéstramelo, Señor. Y pongo mi voluntad en la tuya. ¿Y? Esta es prueba superada. La pasas y pasará un tiempo de descanso y después Dios volverá a poner otra prueba más difícil para irte aumentando de categoría en la fe. Así es como Dios trabaja. Pero luchamos contra los dos, contra las pruebas del enemigo y las pruebas que Dios nos pone. Por eso, dichoso aquel que se deja guiar por el Señor. Que así sea. Que Dios los bendiga y guarde y feliz martes. Amén. Amén.